Muy buenas tardes, soy Jamie Herrera de la ficha 51096. Vamos a hacer un análisis económico de Colombia del año 2020 al año 2024 sobre la inflación, el desempleo y una perspectiva del 2025 al 2026. Bueno, la inflación durante el año 2020 y el año 2024 en Colombia mostró una tendencia volátil a un fuerte pico en el 2022, como se ve en la gráfica. Evidenciamos que en el 2020 y en el 2021 el país mantuvo niveles moderados de un 3,8% y un 5,6%, pero en el 2022 registra una inflación del 13,1%, la más alta en 2 décadas. En esta alza estuvo influenciada por choques externos como el aumento global en los precios de alimentos y energía y además de una devaluación acelerada del peso. Durante el año 2023, aunque la inflación bajó al 9,3%, siguió muy por encima del rango meta del Banco de la República. Ya para el 2024, la proyección bajó a 5,2%, evidenciando el efecto de una política monetaria más restrictiva, pero también mostrando señales de enfriamiento del consumo interno. A pesar de la reducción, los precios de alimentos básicos y servicios siguen siendo elevados para los hogares de menores ingresos, lo que incrementa la precisión sobre los presupuestos familiares y generando malestar social. Esto a nivel de macroeconomía, las tasas de interés más altas implementadas para controlar la inflación también ha encarecido el crecimiento afectando la inversión empresarial y la capacidad de consumo de los hogares. Esto podría explicar una desaceleración en el sector clave como comercio, construcción y manufactura. Ahora vamos a hacer un análisis del desempleo. Durante los últimos 5 años, como se evidencia en la gráfica, el desempleo en Colombia ha mostrado una tendencia descendiente, pero aún persiste un poco de los principales problemas estructurales del país. En el 2020, en plena pandemia, la tasa se disparó a 15,9%, esto afectando principalmente a jóvenes y mujeres. Esta cifra representó una pérdida masiva de empleos, especialmente en el sector como servicios, turismos, comercio informal y construcción. Ya en el año 2021 y 2022, la economía reactiva, permitiendo una mejora progresiva, con tasas del 13,7% y del 11,2%, respectivamente. Sin embargo, esta reducción se concentró en empleos informales o temporales, lo cual explica por qué más del 55% de la fuerza laboral continúa en condiciones de informalidad. En el año 2023, el desempleo bajó a 9,3%, pero en el 2024 apenas se ha reducido a 9,1%, apenas 2%, lo que evidencia un estancamiento. Comportamiento puede explicarse por el impacto de la política monetaria restrictiva, que aunque ha controlado la inflación, ha enfriado la economía. Las altas tasas de interés han desincentivado la inversión privada y el consumo, afectando directamente la generación de empleo formal. En el sector juvenil sigue siendo el más afectado. Para el abril del 2024, el desempleo en jóvenes entre 18 y 28 años superó el 17%, especialmente en regiones con baja industrialización. Esto no solo frena el crecimiento económico, sino que también alimenta la migración y el desconocimiento social.
En el análisis de la relación entre la inflación y el desempleo del año 2020 al año 2024, como vemos en la gráfica, el comportamiento reciente de la economía colombiana refleja una relación compleja entre la inflación y el desempleo. En el año 2022, mientras la inflación alcanzó su punto máximo con el 13,1%, el desempleo continuó descendiendo, ubicándose en el 11,2%. ¿Esto qué sugiere? Que la reactivación post-pandemia generó empleo a corto plazo a pesar del fuerte incremento en los precios. Sin embargo, esa reducción del desempleo fue superficial. Parte del empleo creado en ese periodo fue informal y de baja calidad. Es decir, el aumento de la inflación no generó un freno inmediato en el empleo, pero sí deterioró las condiciones laborales. En el año 2023, con la inflación bajando a 9,3% y el desempleo a 9,3%, comenzó a evidenciarse una correlación más clara. El endurecimiento de la política monetaria para frenar el alza de precios también empezó a enfriar el mercado laboral. Empresas redujeron contrataciones, sectores sensibles al crédito como construcción y comercio comenzaron a desacelerarse. Para el año 2024, la inflación bajó 5,2%, pero el desempleo apenas descendió el 9,1%. Esto confirma que el ajuste inflacionario está generando un efecto de arrastre sobre el empleo, que no existe una recuperación sólida del mercado laboral. Además, esta dinámica ha afectado el consumo interno. El ingreso disponible ha disminuido por el alza previa de precios y la presión de las tasas de interés. Esto reduce la demanda agregada, afectando directamente la generación de nuevos empleos formales. Ahora vamos a evidenciar cómo es el impacto social de la inflación y el desempleo en Colombia entre los años 2020 y el año 2024. La combinación de alta inflación y el desempleo persistente ha generado un impacto social profundo y desigual en Colombia, aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran recuperación parcial. En términos reales, la calidad de vida de millones de colombianos se han deteriorado. Durante el pico de la inflación del 2022, los hogares de ingresos bajos enfrentaron un incremento de proporcionado en el costo de la vida. Productos esenciales como alimentos, transporte, servicios públicos subieron por encima del promedio general, afectando especialmente a hogares que destinan la mayor parte de sus ingresos a consumo básico. La seguridad alimentaria se deterioró en varias regiones rurales y urbanas, intensificando pobreza multidimensional. Simultáneamente, el desempleo, aunque en descenso estadístico, no ha mejorado las condiciones de vida. Como lo dije anteriormente, más del 55% de la población ocupada permanece en la informalidad sin acceso a seguridad social, a una estabilidad laboral ni a unos ingresos suficientes. Esto ha implicado la brecha de desigualdad, especialmente en mujeres, jóvenes y comunidades rurales. En el año 2023 y 2024, la política monetaria restrictiva logró contener la inflación, pero a costa de una economía más lenta. Esto ha generado malestar social expresado en protestas esporádicas, aumento de migración interna y presión sobre los programas de asistencia social del Estado. Además, el acceso a créditos se ha vuelto más costoso,
limitando la capacidad de emprendimiento de los sectores populares y aumentando la dependencia de formas informales de financiación, muchas veces con condiciones muy abusivas. Perspectiva económica del año 2025 al año 2026. De cara al 2025 y al 2026, pues la economía colombiana enfrenta un escenario mixto con señales de recuperación moderada, pero también con riesgos estructurales que pueden limitar su dinamismo. Los proyectos del Banco de la República y la Organización Internacionales apuntan a que un crecimiento económico entre el 2,5% y el 3,2% anual, condicionando por factores tanto internos como externos. Uno de los principales desafíos, señala, será consolidar la desinflación sin clasificar el empleo formal. Aunque la inflación ha bajado, se prevé que se mantenga por encima del 4% durante buena parte del 2025, debido a inercia en los precios de alimentos, ajustes tarifarios y la persistencia de precios cambiarios. En cuanto al mercado laboral, la generación de empleo formal seguirá siendo lenta si no se activa una política fiscal contracíclica que estimule la investigación pública y el consumo. El desempleo podría mantenerse alrededor del 8,9 y el 9,0% en el 2025, con una reducción más significativa solo en el 2026 si se reactivan los sectores como lo son infraestructura, manufactura y tecnología. Estas son unas recomendaciones económicas. Una de ellas es bajar tasas gradualmente para impulsar crédito y consumo, fortalecer el gasto público y mejorar recaudos sin más impuestos, promover formalización, inversión y educación técnica. En conclusión, Colombia, entre el periodo 2024, marcó una etapa de alta volatilidad para la economía colombiana, caracterizada por una crisis sanitaria, una inflación sin precedentes en 2 décadas, una lenta recuperación del empleo, aunque algunos indicadores han mejorado hacia el 2024, los efectos sociales y estructurales aún persisten. Y las proyecciones para el 2025 y 2026 exigen decisiones políticas económicas bien calibradas. Les quiero dejar esta reflexión que dice así: el verdadero crecimiento económico no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de mejorar la vida de cada ciudadano. Colombia necesita una economía que sea estable, inclusiva y con oportunidades reales para todos. Muchas gracias.